Las gafas. Las gafas. No, no te conozco. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te suplicamos, por intercesión del obispo San Nicolás, que nos protejas en todos los peligros para que el camino de la salvación sea más accesible para nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este clima de Adviento, hoy celebramos San Nicolás, un santo que recuerda mucho la Navidad, antiguo, de los primeros siglos, los tercero, cuarto, y que, digamos, aunque no se sabe demasiado sobre su vida, es uno de esos santos que en muchos lugares tiene gran devoción. Incluso, digamos que el personaje Santa Claus, Papá Noel, está basado en él. Y en algunos países hoy es el día que se trae regalos San Nicolás a los niños. Digamos, es por eso en medio del Adviento, al principio del Adviento, ya nos está recordando la Navidad este santo, porque según un poco la leyenda, él debió vender todo lo que tenía para dar a los pobres. Salvó también a unas chicas que iban a prostituir y él con su dinero y debía hacer regalos o ayudas o para poder a aquellos que estaban más necesitados, etc. Y de ahí viene un poco, digamos, esa tradición. Hoy en día en muchos países Papá Noel, pero en algunos lugares celebran el día de hoy de San Nicolás. Digamos que son, como decía, esos santos que ya desde los primeros siglos se les dedicaron basílicas, iglesias, tenían su devoción y ha llegado hasta nuestros días. Por eso hoy, digamos, nos acordamos de él, aunque no sabemos exactamente todo lo que hizo, pero esa idea de la generosidad, esa idea de pensar en los demás, esa idea de que el Evangelio no es solamente, vamos a decir, una cosa espiritual, que por supuesto también y esencialmente, pero no solamente espiritual, sino también material. Jesús, estamos escuchando estos días, hemos escuchado en este Evangelio, no solamente vino a salvarnos del pecado o a salvarnos de una forma espiritual, que por supuesto también, pero también además vemos cómo Jesús curaba a los ciegos, a los leprosos, ayudaba a las personas y enseñó también a sus discípulos a ocuparse de los más pobres, de los más necesitados, de los más marginados. Le pedimos que su nacimiento nos traiga esa liberación y nos traiga también esa mentalidad. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos que están sufriendo porque no tienen lo necesario para que encuentren ayuda, encuentren caridad en los hermanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos los lugares en los que hay guerras, conflictos, casi parece cada vez en más lugares, para que pueda haber paz, pueda haber justicia, puedan terminar todos estos conflictos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
propios, acude compasivo de nuestra ayuda por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos y que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara como pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la cena. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, que tiene allí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la congregación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y ya bastará. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de